Mensaje de amor para paranoicos y paranoicas. Más allá de que la ciencia médica psiquiátrica considere que la paranoia es una patología y una perturbación de la mente, y más allá de lo que etimológicamente significa esta palabra, lo cierto y más preocupante es que se trata de una experiencia destructiva y negativa en grande manera, la que en mayor y menor medida todos los seres humanos padecemos. Se llama paranoia o delirio de persecución. No es cualquier cosa. Pienso en las nefastas consecuencias que acarrea para nuestras vidas tomar decisiones en estado paranoide. Pienso en las decisiones que hicimos estando presos de esta manifestación y evidencia de desequilibrio en el alma. Pienso en miles de peleas, en divorcios, en suicidios que tienen su causa en la vil paranoia. Básicamente hablando, la paranoia tiene su origen en el miedo. Mejor dicho, en los muchos miedos que todos sin excepción tenemos. Hablamos de paranoia, es decir, de esa idea irreal e imaginaria de que algo o alguien, o que muchos, nos están persiguiendo y amenazando por una u otra razón. Se le llama también sospechosismo, el vicio de pensar que todos y todo están conspirando contra nosotros mismos. En efecto, el miedo es la causa más evidente de la paranoia. Sin embargo, hay otras causas más profundas y no tan evidentes. Lo cierto es que más atrás del miedo se encuentra la soberbia y la presunción. Me refiero a esa soberbia típica de los seres humanos, la de creernos más de lo que somos, lo que además refleja ignorancia, quedando de esta manera asociadas indisolublemente la soberbia, la ignorancia y el miedo. Para entender esto hay que profundizar un poco. Lo cierto es que casi todos nosotros crecimos y fuimos educados, programados e inducidos para llegar a ser alguien en la vida. ¿Qué quieres ser en la vida? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Esta pregunta nos la hicieron nuestros padres y mayores una y otra vez. Ya sea por medio de un oficio o por los talentos y dones que tenemos, ya sea por medio del mundo de los negocios o ya sea por medio de una carrera universitaria, la cultura o el deporte, todos sin excepción hemos crecido con el imperativo categórico en nuestras mentes de que hay que ser triunfadores y emprendedores. En una palabra, que hay que llegar a ser alguien en la vida. Ahora analicemos esta frase, llegar a ser alguien en la vida. Ya de entrada el postulado es miserable y engañoso, pues la idea de llegar a ser alguien en la vida infiere que no somos nada ni nadie. Y en efecto, no somos nada ni nadie, es decir, no somos alguien y tampoco podemos llegar a ser alguien, sino solo de forma pasajera y temporal, y por lo mismo incierta. Lo que intento explicar es que la paranoia surge principalmente, antes que por el miedo, por el hecho de no conocer realmente lo que somos y quiénes somos. Por ejemplo, si yo me creo alguien importante y por consiguiente mejor que los demás, como normalmente creemos, si yo creo tener el control de las cosas y el de los demás, si yo creo merecerme lo mejor en todo momento, seguramente los demás y las circunstancias que me rodean van a constituir un factor de desconfianza, miedo y sospecha. 3 grandes combustibles de la paranoia. Quizás no lo sabemos, pero detrás de todo tipo de soberbia, arrogancia y presunción, hay ignorancia y, claro, cobardía y miedo. En otras palabras, la ignorancia o el desconocimiento acerca de lo que realmente somos y valemos, por inverosímil que nos parezca, es un detonador de todo tipo de miedos imaginarios y por lo mismo de paranoias. Sin lugar a dudas, una tesis inusual y aparentemente ridícula y absurda que invitamos a los escuchas a reflexionar. Hermano y hermana que padeces de esta enfermedad del alma y que te encuentras atrapado en ella, sospechando todo el día supuestas urdimbres de otros en contra tuya. Escucha, la paranoia, o bien el miedo injustificado o irracional, constituye un verdadero obstáculo para nuestras vidas y crecimiento espiritual. Debes de saber que el miedo y su derivado directo, la paranoia, no solo nos disminuye, paraliza y enmudece, sino que nos hace desconfiar y sospechar de todo y de todos, cayendo muchas veces en peleas y discusiones que acarrean graves consecuencias. La paranoia o el miedo incontrolado nos separa de los demás, muchas veces de los que más decimos amar y sobre todo nos separa de nosotros mismos.
Estar y vivir paranoicos es literalmente estar separados de nosotros mismos, ya que la paranoia constituye un secuestro del alma y del cuerpo. Debes de saber que esta enfermedad o manifestación psicológica, como quieras llamarle, es incurable e insuperable por medios humanos. No es cuestión de medicinas y pastillas, de psicoanalistas y neurólogos. No es cuestión de autosuperación y de autoconfianza o de tener una mente segura y poderosa. No se trata de controlar las emociones y de tener un equilibrio entre estas y nuestros sentimientos y pasiones. Si en verdad queremos ser libres de esta enfermedad, de esta esclavitud, necesitamos recibir el poder espiritual necesario. Lo primero es reconocer que dicho poder no está en nosotros. Es completamente falso que los seres humanos somos poderosos. Más bien somos débiles, miserables e ignorantes. Es falso que los seres humanos tenemos un libre albedrío y la fuerza de voluntad para superar la esclavitud en la que insoslayablemente estamos. En este caso, en el miedo y su aliado, la paranoia. Para recibir este poder no necesitamos dinero, educación y cultura. No es necesario hablar idiomas, medir 1,80 de estatura, ser guapos, fuertes y bellos. Todo lo que necesitamos es reconocer no solo nuestra ignorancia y soberbia, sino precisamente lo que estamos tratando, nuestros miedos y paranoias. Pero ahí no acaba este reconocimiento. Hemos de reconocer también la maldad que hay en nosotros. Me refiero al orgullo, a los celos, a la codicia, a la vanidad. Me refiero a los deseos de venganza, al adulterio, a la infidelidad que hay en cada uno de nosotros. Me refiero a aceptar que somos egoístas, mentirosos y chismosos, etc. Reconocer o aceptar, declarar o confesar. Sí, pero ¿ante quién? Es inútil hacerlo ante los demás. ¿Y declararlo ante uno mismo serviría de algo? Hermano y hermana, hay alguien que es invisible, pero que escucha y responde a lo que hablamos. Reconoce todo esto ante él, aunque no le veas ni le conozcas. La paranoia y el miedo desaparecerán. Escucha con fe estas palabras. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Mateo 14, 22, 27. El que tenga oídos que oiga.